como sabrán, este diplomado en arbitraje nacional e internacional, nosotros lo hemos diseñado para ir avanzado semanalmente. Y en esta oportunidad, pues nos corresponde desarrollar el primer módulo que se refiere a los métodos alternativos de solución de conflictos. Vamos a revisar todo el espectro de cuáles son esos métodos que se pueden utilizar para la administración de justicia alternativa. En este sentido, nosotros vamos a repasar los conceptos tradicionales de métodos alternos de solución de conflictos, las características principales o esenciales que se presentan en dichos métodos, algunas similitudes y diferencias que vamos a encontrar entre unos y los otros, y definitivamente el abordaje de algunos de los procedimientos, poder distinguir cómo funciona, por ejemplo, el método de la mediación, de la conciliación, el arbitraje, y cuáles las diferencias más marcadas entre uno y el otro. Y para al final, pues también hacer una revisión bastante rápida de cuáles son los efectos que se producen al momento de la decisión, ¿no? que se da al concluir cada proceso. Ese es más o menos el temario que vamos a desarrollar durante este primer módulo y los invito para que vayamos avanzando y se adentren en el fascinante estudio de lo que son los MASC o los ADR, como también se les llama, los métodos alternos de solución de conflictos. Para comenzar, definitivamente tenemos que abordar el concepto. Lo primero que uno comienza cuando estudia algo nuevo es entender su naturaleza, su esencia, la definición como tal. Y en este contexto, ¿qué son los métodos alternativos de solución de conflictos? ¿Cómo lo podríamos conocer o definir? Yo siempre cuando trato de explicar este concepto, este término, me gusta mucho hacer el paralelo o el comparativo de la lengua latina o el latín, ¿verdad? Como sabemos muchos, del latín se derivaron las diferentes lenguas o idiomas que conocemos, como es nuestra lengua materna, el español. También se derivó el francés, el portugués, ¿no? El italiano, y todos proceden de una misma raíz. Algo parecido también sucede con los métodos alternos porque se derivan entonces mecanismos como la mediación, la conciliación, el arbitraje e incluso algunos incluyen el litigio como una forma también alternativa a la solución de conflictos. Sin embargo, para hacerlo más breve, podemos decir que los métodos alternativos para resolver conflictos son aquellos procesos en donde puede intervenir un tercero neutral que va a ayudar a facilitar quizás la comunicación, a facilitar la toma de decisiones, o en otros extremos son aquellos terceros que toman la decisión porque ha sido delegada esa facultad por las partes que quieren resolver la disputa. Independientemente de la finalidad que buscan los métodos, siempre es encontrar una alternativa a lo que tradicionalmente recurrimos, que es a la administración de justicia, que está contemplada como poder del Estado en cuanto a la convivencia pacífica de los asociados dentro de nuestra población y el Estado como tal. Sin embargo, ante una ola de situaciones, pues que se busca una alternativa más rápida, más eficiente, más eficaz que lo que tradicionalmente, pues, en el órgano judicial o en los tribunales de justicia, pues tomaría su curso natural. Ante situaciones de inmediatez, quizás, de urgencia, pues entonces se trata de recurrir a estos mecanismos o tratar también de sanar o salvar las relaciones también humanas
Por eso es otra de las causas o razones que se recurren a los métodos alternativos de resolución de conflictos. En un contexto breve, entonces, podemos decir que son métodos alternativos, es decir, que excluyen la recurrencia a otra alternativa o a otra institución para resolver una situación o un conflicto por parte de un tercero que debe actuar de forma neutral o imparcial o imparcial, que vamos a explicar la diferencia también de lo que es imparcial e imparcial. En ese sentido, pues el concepto va a incluir una alternativa, un tercero neutral para resolver una situación o una disputa. En este sentido, también parte de las ventajas, parte de las conveniencias que encontramos para recomendar a las partes a recurrir a las diferentes metodologías alternativas, definitivamente uno de los objetivos es promover la cooperación que se pueda haber entre las partes que están envueltas dentro de un conflicto para resolver dicha disputa. Esto promueve entonces un ambiente quizás de mayor colaboración y de mayor amplitud o flexibilidad a la hora de toma de decisiones que puedan llevar a la conducción y resolución de la controversia. En ese contexto también se alega que los métodos alternos de solución de conflictos son promotores de la paz social. No cabe duda que ante una controversia y ante una dificultad, lo primero que se compromete es la seguridad y el bienestar, ¿verdad? Y en ese contexto el Estado tiene esa función principal de administrar justicia y de resolver. Pero desde mucho tiempo antes de que existiera la figura y la concepción de Estado como la conocemos, los mismos particulares trataban de resolver sus disputas individualmente o sin esa asistencia por parte del Estado. Y es ahí donde los métodos alternos tratan de rescatar un poco esa historia en donde los propios particulares se acercaban y trataban de resolverlo por sus propios medios o por sus propias capacidades. En ese contexto también podemos indicar de que si las partes tienen esa capacidad de poder resolver también su disputa, entonces podemos también pensar que se apuesta más a los modelos armoniosos y colaborativos para resolver dichas diferencias. ¿Qué características presentan los métodos alternativos de solución de conflictos? En primer lugar, vamos a identificar que de ese universo que es el concepto un poco largo, ¿no? Métodos alternos de resolución de conflictos, tenemos que identificar que hay una gama o una serie de procedimientos que encajan dentro de esta terminología. En primer lugar, podemos ubicar la negociación como un modelo alternativo de resolución de conflictos, la negociación entre las partes directamente. Si en caso tal la negociación no resulta, vamos a encontrar entonces la mediación como concepto y como modelo también. La mediación o también, como hemos identificado, su primo hermano, que es el modelo o método de la conciliación, que también funciona como mecanismo de resolución de conflictos. En caso tal de que ni la negociación, ni la mediación, ni la conciliación funcione, entonces vamos a recurrir a la institución que nosotros vamos a analizar durante este diplomado, que es precisamente el arbitraje. Arbitraje que es cuando las partes, al no llegar a un acuerdo de forma colaborativa o negociada, deciden entonces resolverlo en la vía de un tercero que es neutral y al cual se le va a delegar la capacidad de decidir la controversia. Es tomando el paralelo también de la función que hacen
los jueces y magistrados en nuestra administración de justicia. Estos conceptos o estas metodologías llevan presentes también algunas características muy puntuales. Por ejemplo, en primer lugar, la primera característica que se constituye en su pilar y en su columna vertebral es precisamente la voluntariedad. Es decir, a las partes que decidan someter su diferencia a uno de los mecanismos de resolución de conflictos, tiene que ser producto de un acto voluntario. No se les puede obligar, no se les puede forzar a que resuelvan su disputa por uno de estos mecanismos, sino que tienen que ser libres de consentimiento y libres de tomar la decisión de querer resolver su diferencia producto de un acto voluntario, fundamentalmente. En ese contexto también reconocemos que otra de las características puntuales de los métodos es el principio de la flexibilidad, más que un principio, un valor de la flexibilidad. ¿Flexibilidad en qué sentido? Bueno, principalmente en la hora de toma de decisiones de las diferentes opciones que se pueden encontrar o identificar para resolver un interés o una necesidad, las partes pueden recurrir a diferentes opciones, como también la flexibilidad se puede presentar a la hora de establecer las reglas de cómo llevar a cabo su procedimiento o su mecanismo, tanto en los modelos como la negociación, en la mediación, la conciliación e incluso también el arbitraje. Está presente en la característica de la flexibilidad tanto a la hora de la toma de decisiones como también a la hora de establecer las reglas de procedimiento de dicha metodología. Otra cosa o otro punto interesante de características presentes en los métodos alternos, en su conjunto, es la búsqueda de intereses comunes o intereses que puedan vincular la decisión al cumplimiento de las partes. Y en este contexto se refiere fundamentalmente que por lo menos cuando se trata de mecanismos autocompositivos como son la mediación, la colaboración, la conciliación e incluso la negociación, lo principal, respetando tanto el principio de autonomía de la voluntad como el de flexibilidad, es que las partes puedan identificar intereses en común o necesidades en común que puedan contribuir a llegar a un acuerdo, ¿verdad? Mientras que en el caso del arbitraje, que es un modelo heterocompositivo, en la que se va a delegar la capacidad de resolución de conflictos, entonces ahí lo importante será que la decisión que se llegue al final vincule el cumplimiento de las partes. Entonces, esa característica la vamos a ir encontrando también dependiendo del tipo de metodología que vamos a utilizar a la hora de resolver una controversia muy puntual. Ahora, también es importante reconocer que todos estos mecanismos están regulados dentro de nuestro ordenamiento jurídico. En el caso de la mediación, la conciliación, incluso la negociación, ellos están regulados de acuerdo al Decreto Ley 5 de 1999. Mientras que el arbitraje, que también nació con el mismo Decreto Ley 5 de 1999, fue modificado con posterioridad a través de la Ley 131 del 2013. Y se regula ya específicamente la materia de objeto de nuestro diplomado, que es el arbitraje nacional e internacional. Nuestro insumo principal es la Ley 131, que es la ley sobre arbitraje. Ahora, otra de las características importantes que tienen los métodos en general es la neutralidad. Y a veces nosotros
tomamos el concepto de neutralidad como un sinónimo de imparcialidad. Bueno, ahí vamos a ir explicando realmente algunas de las diferencias conceptuales que hay entre ser neutral y ser imparcial o imparcial. Hay una diferencia bien puntual entre la imparcialidad y la imparcialidad. Imparcialidad significa que no se va a asumir una postura a favor de una de las partes, imparcial. Mientras que la imparcialidad significa que tú no vas a asumir o la decisión no va a favorecer o va a tener cierto sesgo de parcialidad. A todo esto, estos dos conceptos en realidad se diferencian de la neutralidad, porque la neutralidad implica o se relaciona mucho con los aspectos más ideológicos, conceptos, ideas, en las que una de las partes o el tercero neutral que vaya a tomar una decisión se sienta identificado con la causa. Y aquí vamos a hablar de un ejemplo, ¿no? Para poder describirlo y tener una idea clara. ¿Qué ocurriría si una persona que tiene que tomar una decisión en un juicio de familia, por ejemplo, un juez o una juez que ha atravesado un divorcio anteriormente, desconoce a las partes que van a intervenir en esta causa, no las conoce, son dos personas totalmente ajenas, pero la situación y el elemento del conflicto, como puede ser la disputa de una pensión alimenticia, la disputa de una reglamentación de visita, puede comprometer ese sesgo de neutralidad porque de alguna manera puede sentirse identificado o no emocionalmente o por la experiencia. Eso de alguna forma quizás comprometa la neutralidad de la controversia. En ese contexto, los aspectos ideológicos, creencias, culturas, espiritualidad incluso, ahí entonces es donde señalamos puntualmente si la neutralidad hace base, ¿verdad? Hace base fundamentalmente, independientemente del rol que tengan las partes o del vínculo que se tenga con las partes. Entonces, es importante que podamos distinguir el aspecto de neutralidad, el aspecto de imparcialidad, que no te identifiques con las partes, y al final la imparcialidad, que es donde cada uno de los intervinientes, ya sea mediador, conciliador o el árbitro, no se parcialice o no se incline a una de las posturas que se están ventilando en la controversia. Uno de los elementos adicionales también y que es uno de los más importantes, pero no por ser uno de los últimos, es la confidencialidad. Y, y en el caso de los métodos alternos es importante tenerlo y rescatarlo, porque la confidencialidad asegura de que todo lo que se vaya a ventilar y conocer dentro del, del proceso o del procedimiento de mediación, conciliación o arbitraje no va a ser utilizado con posterioridad como medio de prueba. No va a ser utilizado para divulgar situaciones pues, que se puedan ventilar dentro del proceso. Sin embargo, el principio de confidencialidad hay que tener claro que tiene una excepción también bien marcada en la ley, que solamente se puede no cumplir con este principio de confidencialidad cuando se trate de poner en peligro la salvaguardia o la integridad de menores de edad, ¿no? O situaciones de violencia doméstica. Solo en estos dos casos se puede exceptuar el cumplimiento de confidencialidad. Para todos los demás casos sí es importante tener presente que la confidencialidad es uno de los principios
cardinales de lo que son los métodos alternos de solución de conflictos en todas sus facetas, desde la mediación, la conciliación, el arbitraje. Y en ese sentido, sobre todo para el arbitraje también, lo que se vaya a divulgar o lo que se vaya a plantear dentro del procedimiento no puede ser utilizado sobre pretexto de un juicio posterior como medio de prueba o de testimonio para esos fines, verdaderamente. Bien, como anunciaba, la siguiente característica que comparten los diferentes métodos alternos de solución de conflictos es la rapidez, ¿verdad? ¿Y la rapidez en qué consiste? Pues fundamentalmente en algo que preocupa mucho a los usuarios, el tiempo y los costos, ¿no? Se traduce en que va a haber una menor reducción de tiempo para poder resolver las diferentes controversias y las diferentes disputas. Esto ya sea desde la mediación, la conciliación e incluso el arbitraje, los tiempos no sacrifican la calidad o la eficacia de la decisión, pero sí le brindan a los usuarios o a las partes una capacidad de reacción y de respuesta mucho más cercana a las necesidades que presentan para poder resolver dicha disputa. Y en lo otro, el otro aspecto también que se evidencia la rapidez en el contexto se traduce en una reducción de los costos en cuanto a la demora que pudiese representar años y años pues, para poder esperar una decisión final. En ese contexto también se ve evidenciado un ahorro quizás en dinero para el momento de resolver cada una de las disputas. Representa menores costos en el procedimiento, ¿no? Como tal. Ahora bien, pasemos a otro tema también que acerca y abraza a todos los métodos alternos. ¿Cuáles son sus similitudes y sus diferencias puntuales, ¿no? En este contexto, pues nosotros podemos identificar que y vamos a agrupar en dos sectores fundamentalmente. Y como les había mencionado con anterioridad, los métodos alternos de resolución de conflictos agrupan a la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje e incluso alguna corriente también incluye el litigio, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué similitudes pueden haber entre todo esta amalgama de opciones, digámoslo así, para resolver una situación o una controversia? Bueno, en primer lugar, uno de las similitudes que coinciden es que se procura la solución pacífica en la que la orientación principal es procurar que de alguna manera las partes que intervienen en la disputa pues obtengan alguna ganancia, ¿no? Ganar, ganar. Fundamentalmente en las metodologías como la negociación, la mediación y la conciliación, ¿verdad? Eh, Sin embargo, en los aspectos como el arbitraje e incluso el litigio, por la propia característica que presentan estas metodologías que son heterocompositivas, siempre va a haber un perdedor, un ganador y un perdedor. Eso es algo lógico por el mismo diseño del procedimiento. Sin embargo, la idea que prevalece es procurar que la resolución de estas controversias sea lo más colaborativo o pacífico posible. No siempre será fácil, pero procurar que reine un poco el aspecto pacífico para resolver dichas disputas. No en todas se va a poder. Sin embargo, en aquellas que sí ameriten, es lo que se procura. También vamos a encontrar una participación activa de las partes. Sabemos que en los aspectos del litigio, el actor principal es el juez, ¿cierto? En cambio, cuando
se hace cumplimiento a ese principio de autonomía de la voluntad de las partes, en donde ya las partes tienen cierta intervención, ellas también comienzan a ser protagonistas de la resolución de sus propias dificultades, de sus propias situaciones. Eso se evidencia sobremanera en los aspectos de la negociación, la mediación y la conciliación. Ya en el arbitraje, como lo vamos a ver más a profundidad, es el árbitro quien, por el efecto de la delegación que hacen las partes en él para resolver la disputa, entonces pues ya lleva un mayor control, muy parecido, similar al control que llevan los jueces también en sus procedimientos, ¿no? Y en sus juicios como tal. También otra similitud que comparten estos métodos es la reducción de la carga judicial, porque va evacuando o va evitando que sigan recargando de causas a el engranaje del órgano judicial, de la administración de justicia. Hay ciertas materias que pueden ser resueltas sin tener que llegar a la esfera o a las instancias judiciales, sobre todo aquellas materias en donde prevalece la libre disposición de la voluntad de las partes, como por ejemplo en materia civil, en materia comercial, en algunos aspectos comunitarios, como hemos visto que existen la justicia comunitaria de paz, que también lo someten a algunas controversias a mediación. En algunos aspectos del ámbito y la esfera de familia se pueden resolver también por vía de la mediación como tal, y siempre en ajuste a lo que establece la ley, ¿no? La ley respectiva. Otro de los aspectos interesantes que ofrecen los métodos es un espacio de diálogo en el desarrollo mismo del procedimiento, porque le abre las puertas a las partes a poder aterrizar en otra esfera en donde puedan llegar a una mejor comprensión de la disputa, una mejor comprensión de sus intereses, de sus necesidades y de alguna manera pues abrir ese espacio para llegar a un acuerdo negociado o un acuerdo dialogado. Ahora bien, diferencias que de repente sí están presentes entre unos y otros. En primer lugar, tenemos que tener que señalar que, como ya lo he mencionado, hay modelos o métodos que son autocompositivos, que lo hemos definido de esa manera, y hay métodos alternos que son heterocompositivos. En ambos aspectos, los métodos siempre va a tener presente el principio de voluntad de las partes. Pero ¿qué significa autocomposición o heterocomposición? La autocomposición, que abraza más a la negociación, la mediación y la conciliación, nos indica que las mismas partes mantienen el control de la decisión de un acuerdo final. Son ellos los que van a tomar la decisión de cómo resolverán su diferencia, su controversia, su disputa o su conflicto. Ellos son los que toman la decisión. El mediador o el conciliador es un acompañamiento, un guía o un facilitador de la comunicación entre ellas. Porque muchas veces ocurre, y sé que ustedes tienen mucha experiencia en ese sentido, hay casos en donde las partes ni siquiera se quieren ver. Y entonces la comunicación hace juego o es uno de los pilares básicos y fundamentales para resolver una disputa que no debería tener mayor complejidad. Pero por eso, entroncados emocionales que a veces encontramos, las partes quizás no encuentran esa manera de cómo hacerse entender. Es ahí en donde el mediador y el conciliador juegan un rol importante en cuanto a facilitar comunicación o ayudar a gestionar ese conflicto sin tener
que llegar a la instancia judicial, porque sabemos las complejidades que también involucra nuestras instancias de justicia por su propia naturaleza, por su propia naturaleza, por sus propias características. Entonces, las partes pudiesen tener esa opción de tratar de autocomponer, autocicatrizar sus diferencias y tratar de resolverlas. Mientras que en el otro grupo, en el otro segmento, tenemos los métodos heterocompositivos, que eso sí, las partes han decidido que el control de la decisión final la mantengan ese tercero neutral, que son, como ustedes mismos, los jueces, quienes toman el control, quienes toman la decisión y definirán, de acuerdo a su sana crítica, su leal saber entender, su conocimiento, a quién de las dos partes le asiste el mejor derecho o el derecho probado, ¿no? Aquí es probar también los hechos. En ese contexto encontramos que el arbitraje es el modelo heterocompositivo que voluntariamente las partes han decidido delegar en él, en esa institución o en esa figura para resolver la disputa. El litigio no es un método alterno porque es un poder del Estado que administra, en base a nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, la autoridad para resolver las controversias de la sociedad. Sin embargo, es un modelo también heterocompositivo porque son los jueces, son los magistrados que toman el control de la decisión para que las partes entonces puedan llegar a una satisfacción de la disputa. Otro tema es el que ya finalmente podemos concluir, es el grado de imposición en la que observamos una diferencia. Mientras que en la mediación, la conciliación, las partes llegan a un acuerdo negociado, mantienen el control hasta el final y ellas mismas van desarrollando e identificando esas opciones que responden al acuerdo. En el caso de el arbitraje, sobre todo, es el árbitro, perdón, quien impone la decisión en función también de la capacidad y la competencia que tenga para decidir. Es una solución impuesta en función también del principio de voluntariedad que tuvieron las partes de aceptar y decidir delegar esa capacidad en el árbitro. Ahora bien, en el caso de los efectos, o sea, una vez que concluyen estos mecanismos, ¿con qué nos quedamos? ¿No? ¿Cuál es el resultado? ¿No? ¿Qué pasa cuando ya llego a un acuerdo de la mediación y la conciliación? ¿Cuál es el efecto que tiene ese acuerdo? En el caso del arbitraje, ¿cuál es el efecto? Bien, cuando hablamos de los métodos autocompositivos como la mediación y la conciliación, la decisión final que la mantienen las partes durante todo el proceso es un acuerdo que tiene efecto de título ejecutivo o presta mérito de título ejecutivo. Es una decisión acordada y también de alguna manera avalada por el mediador o el conciliador, y que ese documento, acuerdo de mediación o acuerdo de conciliación, tiene efecto de título ejecutivo. Se entenderá que un buen acuerdo negociado o mediado, las partes sentirán la responsabilidad de cumplirlo. ¿Por qué? Porque representan sus necesidades y que identificaron como tal. Si en caso tal de un incumplimiento, entonces las partes se presentan ante un proceso ejecutivo simplemente para, como bien lo dice el nombre, ejecutar la decisión del acuerdo. Mientras que en el caso del arbitraje, la decisión que se tome por parte del árbitro es vinculante y produce efecto de cosa juzgada, igual como lo produce una sentencia. Ya está determinado y está reconocido el derecho material y las partes simplemente deberán acatar y cumplir esa decisión que ha dictado el árbitro o los árbitros, porque también cuando vayamos a ver
en uno de los módulos, la constitución del tribunal arbitral, nos vamos a encontrar que también es posible que existan más de un árbitro. Pero esa decisión que asuman los árbitros o el árbitro es una decisión final, definitiva, en la que surte efecto de cosa juzgada. Bien, ya para ir aterrizando ya en la parte última de este módulo, nos toca pues observar cuáles las generalidades de cada uno de los procesos, cuáles son los aspectos básicos del proceso de mediación, conciliación o arbitraje. En definitiva, cuando nosotros observamos en la mediación y la conciliación la dinámica del propio proceso, vamos viendo que las partes en una primera instancia se acercan solicitando la actividad pues, de la mediación o de la conciliación, y lo primero que se examina en este contexto es identificar si la materia que se quiere someter a mediación o conciliación es una materia que está dentro de la categoría de materias susceptibles de dichos procesos, si está presente el principio de autonomía de la voluntad de las partes. En este sentido, tengo que rescatar que hay materias en donde son de exclusiva competencia privativa del Estado, en donde los particulares no pueden intervenir por mandato de la ley en la solución de sus controversias. Ejemplo de esto, materia fiscal, materia de orden público, ¿verdad? En donde, por ejemplo, en materia penal, nosotros no podemos ir a un arbitraje para decidir si la persona mató o no mató. Eso es una potestad privativa del Estado, ¿verdad? Entonces, la propia ley, tanto de mediación, conciliación y arbitraje, definen cuáles son esas materias susceptibles de métodos en las que las partes pueden intervenir y decidir. Ahí, en este contexto, durante un proceso de mediación o conciliación, vamos a analizar y a observar que son materias dentro del aspecto comercial, todo lo que es ámbito comercial puede ser susceptible de métodos alternos, ya sea mediación hasta arbitraje. En materia civil también, en materia familia, no todo puede ser susceptible de mediación de mediación y conciliación. Arbitraje no se ha regulado en materia de familia, aunque otras jurisdicciones de otros países sí, la nuestra no ha sido desarrollado mediante la ley. Pero temas como la pensión alimenticia, la reglamentación de visitas, la guardia y crianza, el régimen económico familiar, matrimonial, de repente si surge una disputa puede resolverse por vía de la mediación, mas no así por arbitraje porque no hay una ley que regule dicha materia. Hay aspectos también de arbitraje como en aspecto de consumo, derecho del consumidor, aspecto de derecho bancario, que sí están contemplados en la ley. El arbitraje de consumo, por ejemplo, el arbitraje bancario, pero por más que está presentes en la ley o en los acuerdos que definan, por ejemplo, la superintendencia de banco o dentro de la misma normativa de la Codeco, el arbitraje de consumo, todavía no hay una reglamentación como tal que desarrolle y dé espacio a la vinculación pues, del arbitraje en esas materias. Pero los procesos pueden estar contemplados en las leyes, pero también hace falta la otra parte que es su debida reglamentación para llevarlo a la implementación. Definitivamente que en todos estos procesos, ya sea autocompositivos o heterocompositivos, el arbitraje, la mediación, la conciliación como tal, siempre hay un espacio de diálogo. Se abre la apertura
para generar consenso, para construir consenso en las decisiones que tienen las partes. Incluso en el aspecto del arbitraje hay espacio para que los controvertidos puedan llegar a un acuerdo negociado, incluso que se pueda transformar en un laudo arbitral, pero eso también dependerá de la dinámica de cada proceso. Pero sí, hay espacios, se facilitan espacios de diálogo dentro de estos mecanismos que brindan también una especie de diferencia puntual a razón pues, de las decisiones que se vayan a tomar. Y finalmente aquí, en este punto, la mediación y la conciliación su objetivo principal es llegar a un acuerdo. El objetivo principal del arbitraje es que exista una decisión final que dé conclusión a la controversia y a la disputa. Esa decisión que se lleva en el ámbito del arbitraje adquiere el nombre de laudo arbitral y equivale también a las decisiones que se toman dentro de nuestro juzgado como decisiones finales y sentencias, ¿no? Como tal. Bien, parte de la formalización de los acuerdos que se concluyen en cada uno de los procesos. Es importante que tanto el acuerdo de mediación como el acuerdo de conciliación sean pactados por escrito, en donde el mediador o el conciliador que participa también establezca su sello, su firma, se haga responsable de ese proceso que llevó a cabo junto con las partes para que tenga ese carácter de título ejecutivo, el acuerdo final, que debe ser claro y debe ser por escrito como tal. Y en el caso también del arbitraje, la decisión pues que asuma el árbitro o los árbitros dentro de un tribunal también debe contar por escrito. No puede haber acuerdos verbales en este contexto, no puede haber decisiones simplemente habladas, orales, no. Tiene que, la formalidad también se hace presente dentro de estos métodos para que haya una constancia y una evidencia escrita. Bueno, ya para concluir, finalmente, eh, los métodos alternos de solución de conflictos forman parte de una familia, digámoslo así, forman parte de un conjunto. De acuerdo a las necesidades que tengan las partes, el abogado puede recomendar que ante la ocurrencia futura o presente de una controversia o disputa, poder recurrir a uno de los diferentes mecanismos que tenemos presentes, ya sea la negociación directa, ya sea la mediación, la conciliación. Y en caso tal de que, habiendo recurrido a estos mecanismos autocompositivos, no se pudo llegar a un acuerdo o a una solución negociada, entonces recurriríamos al arbitraje como última instancia antes de llegar a la esfera judicial. Una vez que las partes decidan el mecanismo del arbitraje, por ejemplo, ya totalmente excluye de participar en la solución de esa controversia a los tribunales ordinarios de justicia, a los juzgados, ya sea de municipales o de circuito, porque parte de los principios que marcan el arbitraje es precisamente el principio de la competencia. Entonces, ¿por qué se denominaban métodos alternativos? Porque mientras usted escoja una alternativa, está excluyendo a la otra. Mientras usted haya escogido el arbitraje, excluye de resolver la situación o la controversia en el juez. Y es un compromiso que también tiene el juez en caso tal de que le llega un convenio, un acuerdo de arbitraje, desconocer
o delegar el conocimiento de esa causa en el respectivo tribunal de arbitraje. En ese contexto, pues, parte de los mecanismos de solución de controversia, podemos concluir que hay dos fundamentalmente: aquellos que las partes lo resuelven por sí mismas, autocompositivo, y por parte en el caso del arbitraje, que sí es una resolución heterocompositiva o delegada por las partes en ese tercero neutral. Independientemente del mecanismo que usted escoja o que se escoja, garantizan mayor flexibilidad y mayor eficiencia en comparación de los procedimientos tradicionales que están regulados en nuestras leyes y a partir de nuestra constitución política. Y también parte de la tercera conclusión es que brinda un mejor mecanismo de convivencia social, un mecanismo de diálogo, de espacios abiertos para tratar de llegar a la solución de diferentes situaciones o disputas de una manera más entendible, de una manera negociada, de una manera que pueda abrir y mantener esas relaciones humanas en un aspecto de mayor pacificidad. Bueno, con esto damos por concluido este primer módulo. Espero que sea de su agrado a todos y nos vemos para el siguiente módulo 2, que también lo desarrollaremos en esta semana. Hasta pronto.